Bienvenidos a esta presentación, en la que trataré brevemente el tema de las condiciones de rodadura, y en especial aplicado a maquinaria. Trataré de ser claro y breve. Deseando que os guste y os sea de utilidad, comenzamos. La totalidad de los vehículos de carretera y gran parte de los que se mueven fuera de ella utilizan ruedas neumáticas, cuyos 4 elementos fundamentales son llanta, cubierta, cámara y aire a una cierta presión para proporcionar la rigidez necesaria al conjunto. Por neumático entenderemos la cubierta, sometida a una cierta presión interior y montada sobre la correspondiente llanta con la que proporciona un recinto estanco. Los neumáticos son de gran importancia en el comportamiento dinámico de los vehículos y en el conjunto de sus prestaciones. Todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el vehículo, a excepción de las aerodinámicas, son aplicadas a través de los neumáticos. Sus funciones básicas son soportar y transmitir al terreno la carga vertical, desarrollar los esfuerzos longitudinales necesarios para la tracción y frenado, proporcionar los esfuerzos laterales precisos para lograr el control y estabilidad de la trayectoria, actuar como colchón amortiguador de las acciones dinámicas originadas por las irregularidades de la pista. Aunque en esta presentación nos centraremos en los neumáticos aplicados a maquinaria, debemos señalar que en el neumático se exigen características muy diversas y a veces difíciles de asociar para lograr en el vehículo altas cotas de seguridad, confort, capacidad para alcanzar aceleraciones, deceleraciones y velocidad puntas elevadas y al mismo tiempo economía, es decir, bajo costo y gran duración. Algunas de estas características son elevada adherencia sobre pista seca y mojada, tanto longitudinal como transversal, baja resistencia a la rodadura, capacidad para resistir los esfuerzos dinámicos exteriores, resistencia a la fatiga, al desgaste, a la formación de grietas, etc. Bajo nivel de ruidos y de generación de vibraciones. Adecuada flexibilidad radial, circunferencial y transversal. En la parte de abajo he puesto unas imágenes. Aunque son pequeñas, creo que se aprecia bien lo que representa cada una. En la primera tenemos un test de resistencia a rodamiento, regulado por la norma ISO 28580. En la segunda de las imágenes vemos un neumático trabajando en condiciones de pista mojada. En la última imagen lo que se aprecia es un gran camión de obra que equipa neumáticos de gran tamaño, diseñados para trabajar en las condiciones de carga más extremas. La evolución de las máquinas pesadas montadas sobre neumáticos y la potencia creciente de las mismas han llevado a repercutir en el coste de adquisición y operación de aquellos. En las diapositivas siguientes iremos avanzando sobre los diferentes conceptos que tienen que ver con los neumáticos, y en especial los utilizados en maquinaria. Existen dos grandes tipos de neumáticos, los neumáticos de lonas sesgadas y los neumáticos radiales. Ambos tipos tienen una apariencia exterior similar. En la figura se muestran sus dimensiones principales. Empezaremos dando una breve descripción de los componentes de los neumáticos de lonas sesgadas. Pestañas o talones. Son piezas circulares, compuestas de alambres o cordones de alambres, que aseguran el neumático al aro y llantón, y son la base de la estructura. Carcasa o cuerpo de cuerdas. Consta de varias capas de cuerdas o lonas revestidas de caucho. Resiste la presión de aire interior y amortigua los choques exteriores. Lonas de banda de rodadura o breakers. Para evitar el desgaste en la zona de rodadura, en esta se disponen lonas de refuerzo que aumentan la resistencia a los choques. Costado o flancos. Para resistir las cargas debidas a la presión se disponen sectores de caucho que cubren los lados del cuerpo de cuerdas. También los refuerzos de los flancos protegen de choques laterales. Banda de rodadura. Es la parte en contacto con el suelo y donde se producen los mayores efectos abrasivos. Forro interior de los neumáticos sin cámara. Es el forro que recubre el interior en la zona de pestañas para evitar la fuga de aire. Cámara. En el caso de que la tengan, esta retiene en su interior el aire o gases inertes y va protegida por la guardacámara, que se dispone para evitar que las pestañas dañen aquella. Chaffer. Pieza que protege el talón contra la fricción. El neumático radial fue inventado en 1948 por Michelin. La carcasa está formada por una o más lonas cuyos cables se orientan radialmente entre los talones y,
por tanto con un ángulo de cordones igual a 90 grados. Esta estructura es estabilizada por un cinturón de ancho algo inferior al neumático que se sitúa entre carcasa y banda de rodamiento. Sus componentes principales son pestañas, revestimiento interior, cordones radiales, fajas de protección, colocadas debajo de la capa de rodadura, flancos, lonas de protección del cuerpo de cuerdas y cháfer, que es la protección del talón contra fricción. Los neumáticos radiales presentan las siguientes ventajas frente a otros tipos: menor desarrollo de calor y, como consecuencia, menor disipación de energía y más lento envejecimiento, menor y más uniforme desgaste, mayor adherencia longitudinal y transversal, mayor rigidez de deriva. En resumen, mejor las prestaciones, tracción, frenado, con un mejor control de la trayectoria y estabilidad, menor resistencia a la rodadura y mayor duración. Inicialmente, los neumáticos incorporaban una cámara o cuerpo tórico hueco de goma muy impermeable, cuya misión era proporcionar un recinto de alta estanquidad al neumático. El uso de cámara disminuye la exigencia de estanquidad entre llanta y cubierta, pero tiene el inconveniente de que ante un pinchazo u otro deterioro de la misma se produce una pérdida de aire y una variación brusca de la rigidez del neumático, que provoca la inestabilidad de la trayectoria. Para evitar el inconveniente indicado anteriormente, se han desarrollado los neumáticos sin cámara, o tubeless, que fueron utilizados por primera vez en 1956 y han permitido eliminar la cámara. Además del mejor comportamiento de los neumáticos sin cámara frente a pinchazos y otras averías, disminuye en ellos la generación del calor y temperatura de funcionamiento y se facilita su instalación. Todo ello justifica la desaparición de los neumáticos con cámara. En líneas generales, y para finalizar este apartado, citaremos algunas de las características que se pretenden en los neumáticos. Que el neumático cuente con unos elementos relativamente inextensibles para su adecuado anclaje a la llanta. Una rigidez decreciente hacia la línea media de los costados para lograr la necesaria estabilidad lateral junto a una cierta flexibilidad. Flexibilidad y pequeño espesor de los costados, logrando la deformabilidad necesaria para actuar como elemento elástico amortiguador y al mismo tiempo una reducida generación de calor. Una banda de rodamiento capaz de proporcionar una buena adherencia y soportar, con mínimo deterioro, las agresivas condiciones de trabajo a que es sometida. En la fabricación de los neumáticos se utilizan tres grupos de materiales, compuestos de goma, tejidos y alambres para talones. Se trata de materiales de características mecánicas muy diferentes que deben trabajar formando parte de una estructura única. Se trata de mezclas de cauchos naturales y artificiales combinados con otros agentes químicos para lograr propiedades específicas. Estos compuestos termoplásticos son sometidos a un proceso de vulcanización que los transforma en otros altamente elásticos, que quedan unidos en la estructura del neumático formando un conjunto integrado. Los polímeros más utilizados en las mezclas son: A. Para usos normales: caucho natural, polisopreno, estireno-butadieno y polibutadieno. B. Para usos especiales: butilo, clorobutilo, etileno propileno dieno modificado y neopreno. Finalmente, se presenta la siguiente tabla con las características principales de los polímeros destinados a usos normales. Decir que se utilizan otras muchas sustancias, como el negro de humo, azufre, acelerantes, plastificantes, activadores, antioxidantes, antiozonantes, etc. Por ejemplo, del negro de humo van a depender características tan importantes como la resistencia a la rotura, al desgaste y el módulo de elasticidad. Para acabar, mencionar que la composición de los neumáticos es uno de los secretos industriales más celosamente guardados por los fabricantes. Los neumáticos se fabrican según tres secciones: tipo estándar, base ancha y bajo perfil. La diferencia entre ellos es la relación entre la altura de la sección del neumático y el ancho de dicha sección. Los valores de esta relación son, respectivamente, 0,95, 0,83 y 0,65. Este coeficiente refleja la flotabilidad de un neumático. El tamaño de un neumático, sea de tipo estándar o base ancha, se define por dos números, expresados en general en pulgadas. El primero es el ancho aproximado de la sección transversal y el segundo expresa el diámetro del aro. Los neumáticos de bajo perfil se definen por tres números: el ancho de la sección, el coeficiente 0,65 multiplicado por 100 y el diámetro de la llanta. Se debe tener en cuenta que para calcular el diámetro total del neumático hay que tener en cuenta el tipo de sección,
ya que para un mismo diámetro de llanta, su mayor ancho no significa siempre un mayor diámetro total, pues este depende de las secciones que hay que comparar. Se ha demostrado con la experiencia que el comportamiento de un dibujo de la capa de rodadura es más conveniente para unas aplicaciones que para otras. Aquí vamos a ver los dibujos más comunes, que serán los siguientes. De barras duras, en aquellos lugares donde el terreno es cortante y fuertemente abrasivo. También se usan grúas, excavadoras y equipos de minas con velocidades bajas. De barras direccionales, en aquellas obras donde tiende a aglomerarse el material relativamente blando. Son autolimpiadoras. Se utilizan en terreno blando y en ruedas arrastradas. Se usa principalmente en traillas, tractores de arrastre y bulldozers. Ruedas botón, en ruedas de giro libre, en máquinas arrastradas o en ruedas de guiado de unidades autónomas que no requieren tracciones importantes en terreno blando. Ruedas frontales direccionales. Se usan como ruedas de dirección. Se consigue una resistencia transversal importante y se eliminan vibraciones. También se emplean en remolques y ejes libres de maquinaria agrícola y similar, de baja carga. Para roca, en aquellas zonas donde la roca sea extraordinariamente abrasiva, tales como minas, canteras, lechos rocosos, etc. Para motoniveladoras, en las ruedas de dirección de las motoniveladoras, se obtiene un máximo de resistencia lateral y una gran facilidad de dirección. Lisas o con pequeño dibujo en la banda de rodadura. En aquellas zonas donde el firme sea relativamente bueno o en las ruedas frontales de tractores agrícolas. Existe un sistema de clasificación para los neumáticos empleados en máquinas pesadas para obras públicas de movimiento de tierras. Vamos a ver los diferentes tipos en la siguiente tabla, en la que se indican seguidos por una letra y un número, donde la inicial corresponde a la palabra inglesa del tipo de máquina en cada caso. Vamos a hablar de la presión de inflado. Se comprende que la presión de inflado tiene una gran repercusión en el área de la huella que produce en el terreno, y está condicionada por la capacidad portante del terreno sobre el que se apoya. En terrenos muy blandos y húmedos se llega a presiones de inflado muy bajas, del orden de 0,75 kg partido de centímetro cuadrado, con las que se evita la penetración en el suelo. Lo normal son presiones que van desde el 1,76 kg partido por centímetro cuadrado a 5,62 kg partido de centímetro cuadrado, aunque depende de las condiciones de operación y las recomendaciones del fabricante del neumático. Para aumentar las condiciones de adherencia, a veces se llenan parcialmente los neumáticos de agua, aunque deben tomarse precauciones especiales para evitar que se congele cuando las temperaturas son bajas. Por lo pronto, no voy a profundizar más en algunos conceptos, puesto que daría para hacer otras muchas presentaciones, por lo que voy a finalizar aquí. Espero que os haya gustado y que os sirva para comprender mejor la asignatura. Muchas gracias y saludos.